Esta semana vamos a continuar con el GPI y vamos a ver la parte 2, que es cómo conectar botones. Entonces en la agenda vemos que vamos a ver la conexión a un puerto GPI de un botón. Recordando un poco de las semanas anteriores, vemos que tenemos los pines GPI de la Raspberry, que son estos que vemos aquí. Vimos que esta es la forma en la que están conectados los pines. Entonces tenemos tenemos 5 voltios, tenemos tierra, también tenemos 3 voltios y aparte tenemos los GPIs que están numerados, que son los que podemos utilizar para conectar nuestros circuitos. ¿Cómo conectamos un puerto GPI? Como una entrada. De la semana anterior sabemos que vimos que tenemos que seleccionar la función y ahora vamos a usar la función 0, 0, 0, porque vamos a estar utilizando entradas con botones en lugar de salidas con LEDs. Para revisar si el botón está presionado, vamos a tener que revisar la dirección 2020-0034, que es la localidad de memoria que se pone en 1 cuando el botón está presionado y en 0 cuando no está presionado, ¿sí? Entonces, esto es válido solo para los GPIs del 0 al 31. Entonces, primero seleccionamos la función como 000 y luego revisamos la localidad 2020-0034 para saber si está en 1 o en 0. ¿Qué pasa cuando se presiona el botón? Si se presiona el botón, el puerto se activa y coloca un 1 en la dirección 34. Si no está presionado, está el puerto en low, siempre en la dirección 34. Esto es para la lógica directa. Recordarán de la semana pasada que teníamos una diferencia entre lógica directa e inversa. Entonces, así como vimos la semana pasada cómo podemos conectar un LED, ahora vamos a ver cómo conectar un botón como entrada a la Raspberry. Para ello necesitamos un protoboard, jumpers, el switch, el botón y resistencias de 10K, que son los materiales que les hemos pedido que lleven. En este link que está acá pueden ustedes entrar y revisar el detalle de cómo conectar los botones, que es lo que voy a explicar en la siguiente diapositiva. Para conectar un botón utilizamos este símbolo que está acá, que es simplemente 2 puntitos con una línea en diagonal, ¿sí? Algo así. También lo pueden ver representado de esta manera. Necesitamos la resistencia y conectar a un lado del botón los 5 voltios y al otro lado el GPI. Esto es para la configuración pull down o lógica directa. De este lado podemos observar que cuando el botón está conectado, la corriente fluye de la fuente de 5 voltios hacia el GPI. Entonces cuando el botón está presionado, yo lo que tengo es un 1. Y cuando el botón no está presionado, no hay
flujo de corriente entre los 5 voltios, sino que la única conexión que tenemos es la de tierra. Entonces de tierra llegan 0 voltios al GPIO, que equivale a un 0 lógico. De igual forma tenemos la lógica inversa, donde conectamos un lado del botón a tierra y el otro al GPIO con la resistencia, en este punto siempre, conectada a 5 voltios. En este caso, cuando el botón está presionado, tenemos que lo que tenemos conectado hacia el GPIO es la tierra. Entonces aquí en el GPIO tenemos un 0 lógico. Y cuando el botón no está presionado, ahí no hay un flujo de corriente, sino que tenemos el flujo de corriente de la fuente hacia el GPIO. Y entonces lo que tenemos es un 1 lógico. En el ejemplo de esta semana, conectamos el GPIO 14 como una entrada. Entonces el programa que vamos a ver en un momento, primero tenemos que seleccionar la función, que en este caso tiene que ser 000 porque es una entrada y siempre es en la dirección 2020-0000. Como es el GPIO 14, le tenemos que sumar 4. Y luego el programa se dedica a revisar el puerto 2020-0034 para comprobar el valor del bit 14. Si este está en 1, enciende un GPIO, enciende un LED que está conectado como salida, y si no, enciende otro. Entonces vamos a revisar el main.s que ustedes tienen en el material de estudio, donde primero se declara la función de leer y luego entramos a un ciclo donde revisamos el puerto. Si el puerto está en alto, se enciende el LED A. Si el puerto está en bajo, se enciende el LED B. Entonces esta es simplemente una comparación y luego regresamos al punto número 2. En las subrutinas del GPIO.s tenemos entonces la subrutina que se llama getGPIO, que recibe en R0 el número de puerto y en R0 nos va a devolver un 1 si el puerto está high o un 0 si el puerto está en low. Debemos conocer si el botón está conectado en la lógica directa o en la inversa para saber qué significa si el 1 y el 0. Y esta es la bibliografía para esta semana. Muchas gracias.